aprendices y socios estratégicos, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro en el aula virtual. Les habla el coach Richard Pirela. Les invito a quedarse para que aprendan un poco más sobre el maravilloso mundo de la biología. Siempre les recuerdo que ustedes forman parte de este proceso educativo y sin su apoyo y la visualización de estos tutoriales no lograrán adquirir los conocimientos necesarios para realizar esas actividades propuestas por mí. Bueno, aprendices, en este momento el contenido a tratar es referente a lo que es la genética mendeliana. Para los que no sepan qué es genética mendeliana, les invito a que se queden y aprendan un poco más sobre ello. Este tema es un repaso ya de contenidos previos que ustedes han visto en años posteriores, referente a lo que son las mejor conocidas como leyes de Mendel, primera y segunda ley. Para poder refrescar un poco sobre este contenido, vamos a manejar unos términos básicos que son de suma importancia y que necesito que ustedes aprendan y conozcan para poder resolver los siguientes ejercicios que veremos. Uno de los términos básicos importantes es un gen. Un gen no es nada más que el portador del material genético, brindando una secuencia base. Ese gen, a su vez, posee dos alelos. ¿Qué es un alelo? Son las distintas posibilidades de características que pueden expresar un individuo. Tenemos también lo que es individuos heterocigotos y individuos homocigotos. Para los que no lo sepan, a partir de su nombre podemos sacar qué significa. Hetero, como su nombre lo indica, es diferente. Heterocigoto es aquel individuo que posee dos alelos distintos, un alelo dominante y un alelo recesivo, que por lo general se expresa la característica fenotípica del alelo dominante. Otro es el individuo homocigoto, que puede ser tanto dominante como recesivo. Ese individuo homocigoto presenta ambos alelos iguales. Como les decía, puede presentar ambos alelos dominantes o ambos alelos recesivos. Esto también se le conoce con el nombre de híbrido al heterocigoto y de línea pura al individuo homocigoto. Tenemos otros dos términos de suma importancia que son el fenotipo y el genotipo. El fenotipo son aquellas características visibles físicas que se expresan en un individuo de una especie, como pueden ser la estatura, el color, la textura de una superficie o en algunos casos algunas enfermedades que tienden a ser expresadas por un individuo. Tenemos lo que es el genotipo, que es la expresión génica de ese material genético, ya sea a través de individuo heterocigoto o homocigoto. A continuación, en esta lámina pueden observar los trabajos realizados por Gregor Mendel. Mendel realizó estudios metódicos sobre la planta de alveja, la cual recibe el nombre científico de Pisum sativum, una especie vegetal que él conocía muy bien y era de fácil manejo y producción para él. Consideró 7 características para estudiar, como pueden observar acá en este cuadro, que son la forma de la semilla, el color, la forma de la vaina, el color de la vaina, el color de la flor, la ubicación de la flor y la altura de la planta. Al igual que, como les comentaba al principio, existían características dominantes y características recesivas. Para la forma de la semilla, él denotaba que eran lisas y rugosas. Para el color de la semilla, denotaba el color amarillo y verde. Para la forma de la vaina, él observaba que habían vainas infladas y comprimidas. Para el color de la vaina estaba el color verde y amarillo. Para el color de la flor tendría el color púrpura y el color blanco. Para la ubicación de la flor estaban las que tenían una posición axial o una porción terminal. Y por último estudió también lo que era la altura de la planta, ya que eran altas o bajas. A partir de este estudio, él logró determinar la variabilidad de características que se podrían generar en los diferentes cruces. A partir de estos cruces que él realizó con esta planta, pudo denotar dos de sus principales leyes, que son la primera ley de Mendel o ley de segregación y la segunda ley o ley de segregación de caracteres independientes, en la cual la primera ley habla de los factores que determinan cada una de las características hereditarias y la segunda ley la diferencia que se forman en los gametos con dos características y alelos distintos, es decir,
un carácter no depende del otro. A partir de todos estos experimentos que realizó Mendel, él logró realizar una serie de ecuaciones a través de algo llamado el cuadro de Pugne. Pero para poder saber cómo realizar estos cruces, deben conocer ciertos tips o cosas básicas para poder solventar o resolver esta ecuación. Ahora, yo les comentaba ciertos términos como son gen, alelo, heterocigoto, homocigoto. ¿Cómo se representa esto en esas ecuaciones? Podemos observar acá que el gen se representan con letras de cualquier tipo dependiendo del ejercicio. Un gen es la unión de dos alelos, es decir, de dos letras. En este caso podemos observar acá dos A mayúscula para representar un gen dominante. Si unimos dos alelos o dos letras minúsculas, podemos representar un gen recesivo. Ahora, por separado, cada una de las letras o simbología puede ser un alelo dominante si está en mayúscula o un alelo recesivo si está en minúscula. Ahora, a nivel genotípico, dependiendo de la combinación de esta simbología, podemos tener un individuo homocigoto o un individuo heterocigoto. El individuo homocigoto tiene dos posibilidades, ya sea dominante cuando están en mayúscula ambas letras o recesivo cuando están en minúsculas ambas letras. El individuo heterocigoto solo tiene una posibilidad en la cual sus dos alelos van a ser totalmente distintos. Va a tener un alelo dominante o un alelo recesivo, es decir, una letra mayúscula, una letra minúscula. Ahora, a nivel del fenotipo, del físico del individuo, solo se va a representar o a presentar su característica del alelo dominante. Dependiendo del ejercicio, va a variar la característica. Ahora, si vamos con lo que es la resolución de dos ejercicios. Uno para la primera ley, o mejor conocida como los cruces monohíbridos, y la segunda ley o cruces dihíbridos. Les estaré dando un enunciado que deben copiar y resolver conmigo. El primer ejercicio trata en el cual cruzamos una planta con una planta en la cual tiene su tallo alto, una, y la otra va a presentar un tallo bajo. Ambas características van a estar en condición homocigota. ¿Qué quiere decir? Van a presentar sus dos alelos iguales, solo que una va a ser dominante y la otra va a ser recesiva. Entonces colocamos los alelos o el gen de una de las plantas y los alelos del otro tipo de planta. Podemos observar acá que esta es la planta de tallo alto. Y de este lado encontramos lo que es la planta de tallo bajo. Ahora, procedemos a hacer el cruce. ¿Qué debemos hacer primero? Primero debemos separar los alelos o las distintas posibilidades que va a heredar su progenitor. Separamos acá. Colocamos los alelos por separado, ya que el individuo va a aportar dos alelos. En este caso, como son iguales, solo van a presentar dos alelos dominantes. Ahora colocamos acá. Separamos los alelos recesivos de la otra planta. Sabemos que estos alelos, uno va a expresar el tallo alto y el otro va a expresar el tallo bajo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, esto que está acá arriba sería la P1, que significa progenitores. Vamos a sacar la F1, o mejor conocida como generación filial. Esta F1, para poderla sacar, utilizamos una técnica llamada cuadro de Pugne, en el cual vamos a anexar todos esos alelos que extraímos de la generación 1.
Dependiendo del tipo de ejercicio, vamos a ubicar tanto el masculino como femenino en diferentes posiciones. Como en este caso estamos trabajando de plantas y no de un animal que presente género, lo ubicamos de esta forma. Los que están de este lado los colocamos en la parte de arriba y los que están en el lado posterior los colocamos a un lado. Ahora, ¿qué hacemos? Imagínense que es la tabla de multiplicar. Cruzamos un alelo con el otro, es decir, un alelo portador de un progenitor y del otro. Colocamos este alelo con el que está acá. Y ustedes dirán, ¿por qué lo hacemos así? ¿Por qué no colocamos primero el alelo o la letra minúscula delante? Hay una ley en la cual dice que el alelo dominante siempre va primero debido a que es el que se va a expresar. No podemos realizar esto porque estaría malo. Siempre debemos ubicar el alelo dominante delante. Seguimos cruzando. Como pueden observar acá, todas las posibilidades serán las mismas debido a los alelos aportados por los progenitores. Listo, los tenemos acá. Como pueden observar, las 4 posibilidades son iguales. Ahora, ¿qué debemos hacer para saber o terminar o concluir el ejercicio? Debemos extraer su fenotipo y su genotipo. ¿Cómo se hace eso? A partir de lo que le explicaba en las definiciones. El fenotipo son las características visibles de un individuo o una especie. En este caso, es una planta. Como podemos observar acá, todos los individuos que se darán en este cruce van a presentar un tallo alto. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Debido a que el primer alelo que se está expresando es mayúscula, significa que es dominante. ¿Qué quiere decir esto? Cada cuadro representa un 50% un 25% de posibilidades. Ese 25% de posibilidades se va a sumar y en este caso, como todos son iguales, nos va a dar un 100% de plantas de tallo alto. Ahora, nos falta una parte que es el genotipo. ¿Cómo extraemos el genotipo? Fácil también. El genotipo lo extraemos a partir de las diferentes posibilidades, como son los diferentes alelos que encontramos acá. ¿Cómo se llaman los individuos que tienen alelos distintos? Se llaman heterocigotos. ¿Qué quiere decir? Que si observamos acá, las 4 posibilidades son individuos heterocigotos, que significa que tenemos un 25, un 50, un 75, un 100% de que sean todos heterocigotos. Ahora, hemos concluido el ejercicio y podemos saber que el 100% de la descendencia va a ser de tallo alto y el 100% de la descendencia en su genotipo va a ser una condición heterocigota. Ahora, si ustedes siguen haciendo los siguientes cruces en las siguientes generaciones, dará distintas posibilidades. Los invito a realizar la F2.